Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy con una entrega especial hablaremos de la producción, de cómo se está proyectando hacia el mundo el talento desde América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Nos acompaña don Diego Ramírez, productor colombiano, y ahora mismo lo presento, hombre exitoso en teleseries como Narcos, que tienen éxito en diferentes multiplataformas y ahora en televisión abierta. Bienvenido a Honduras, un gusto que nos acompañe y que compartamos en los próximos minutos de todo esto que es pasión y que son vivencias reales de nuestro mundo. Buenas noches. Muchas gracias, Rosendo, por la invitación. Un gusto estar aquí con usted. Bueno, ¿cuántos años en este mundo que ahora nos atrapa, tanto en la televisión abierta como la multiplataforma? Pues el inicio mío en esta industria es reciente, digámoslo así. Llevamos 13 años desde que se fundó la empresa Dynamo, que la fundamos junto con otros socios en Bogotá en su momento, en el 2006. Pero antes de eso yo estaba en un mundo bastante opuesto al creativo, estaba en el mundo financiero, estudié finanzas y me dediqué a eso gran parte de mi vida anterior hasta que llegó un punto en el que ya hice una ruptura y di el salto al mundo más creativo y más apasionante del audiovisual. ¿Qué lo hizo migrar? ¿Qué encontró de un área que también proyecta hacia el desarrollo del mundo e ir a lo audiovisual, a la imagen? Pues en su momento yo trabajaba en Europa asesorando bancos y junto a Andrés Calderón, que hoy en día es mi socio y además es el CEO de la empresa, veíamos que teníamos muchos amigos en común del mundo artístico, ¿no? Eran cineastas, músicos, creativos, diseñadores, pero que difícilmente llegaban a final de mes con un peso en el bolsillo. Y a nosotros nos parecía muy impactante que gente tan talentosa no pudiese vivir de su oficio. Hicimos un análisis muy rápido y lo que nos dimos cuenta es que a esos creativos, a esos artistas, lo que les hacía falta es una formación también un poco empresarial, administrativa, porque finalmente, si usted se da cuenta, y supongo que aquí sucede lo mismo, un director de cine, por ejemplo, del cine latinoamericano independiente, termina siendo el administrador, el abogado, el contador de su proyecto. Y realmente ahí vimos una falencia y como nosotros veníamos de un mundo más corporativo, con procesos, ¿no? Con una estructura un poco más financiera y administrativa, dijimos que de pronto era una buena idea crear una empresa que ayudase a esos creativos a que ellos se pudiesen dedicar a lo que quisieran, mientras nosotros le ayudábamos en todo el resto. Es decir, ese mundo de orden que da la administración, de llevar todo de forma exacta dentro de la finanza, lo llevó al éxito en la producción. Yo creo que hay verdad en eso. Nosotros hoy en día lo vemos como una ventaja competitiva, el tener esos procesos tan ordenados, esos controles, porque al principio, y me acuerdo que muchos nos dijeron que éramos ilusos, idealistas, de pensar que en una industria creativa, poco estructurada, se pudiesen implementar esos controles y esas estructuras. ¿Le hicieron dudar en su momento dejar la banca, de venir de Europa a entrar aquí en la producción en Colombia, México, Estados Unidos? Afortunadamente no, nunca dudamos, o yo en lo personal nunca dudé. Una vez tomé la decisión ya y me mantuve en esa línea, pero yo también creo, y lo digo hoy con algo de humor, es que afortunadamente fuimos bastante ignorantes el momento de entrar en esto. Y cuando digo que gracias a la ignorancia estamos hoy en día aquí, es que si en esos inicios hubiéramos sabido todo lo que significa entrar aquí y empezar una industria nueva con esa complejidad que tiene, pues seguramente nos hubiéramos asustado y de pronto nos hubiéramos retirado antes. Pero como no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, fuimos bastante tercos, dijimos,
nuestro norte es allá y así seguimos. Y hoy afortunadamente las cosas han salido bastante bien. Muy bien, Diego, dejamos ese mundo de la administración de las finanzas y pasamos a la pasión de ahora, la producción. Éxitos en muchas teleseries, Narcos, que pronto lo tendrá de forma exclusiva la Corporación Televicentro, para quien generamos este diálogo. ¿En qué momento definen ya razones sociales, orientación clara? Aquí nos quedamos y con Dínamo, la empresa bajo su responsabilidad, vamos por este proyecto. Nosotros veníamos de hacer mucho cine. De hecho, los primeros años de la empresa nos dedicamos exclusivamente a producir cine iberoamericano. Y en ese periodo hicimos varias películas en coproducción con México, con España, con Francia, con Alemania. Y en un momento vimos que el mundo de la televisión se estaba acercando al cine. Estoy hablando obviamente de las grandes producciones americanas, europeas, y hablamos de muchas series que seguramente todos nosotros hemos visto, que tienen un lenguaje del cine, ¿no? Y además que utilizan talento del cine. Hoy en día vemos de forma muy natural cómo directores, actores que antes estaban dedicados al cine, hoy están haciendo series, y al revés. Entonces hay una migración de lado y lado. En ese momento nosotros miramos con más seriedad el tema de las series. Empezamos a ofrecer servicios de producción a proyectos internacionales, y se nos acerca Netflix, que ya venían con la idea de hacer esta serie de Narcos. Netflix y Gaumont, que es otra empresa involucrada, ya venían con este proyecto, nos buscan a nosotros por ser los productores locales que ofrecen las garantías y ofrecen, digamos, los estándares de calidad que ellos estaban buscando. Y ahí arrancamos. Eso fue en el 2013 estoy hablando, donde empezamos el proyecto de Narcos, que estuvimos en Narcos desde ese año hasta el 2017, en las primeras 3 temporadas que se hicieron en Colombia. ¿Cómo preparan las series? Porque ya son 4 las entregas. ¿Les representó dificultad por lo que se transmite? ¿Cómo encontraron la descripción hacia el futuro? Cuando le planteo esto, hablamos de la realidad que sale de Colombia hacia el mundo en términos generales. Sí. Yo creo que Narcos representa varios retos. Por un lado, un reto técnico, ¿no? Es el proyecto en envergadura y en tamaño más grande que se ha hecho en Latinoamérica a nivel audiovisual. Es un proyecto que tiene características de serie americana, pero que se está haciendo en Latinoamérica. Entonces, por un lado, preparar no solo a las empresas, sino también a las instituciones y al mismo país para que reciba un proyecto de esas características, pues es un reto para todos, ¿no? Para el tema del tráfico, para el tema de los permisos, para el tema incluso de visas, para el tema de movilidad, para el tema logístico, para el tema de infraestructura hotelera en diferentes locaciones. Entonces, por un lado, pues hay un tema técnico de producción que representa un reto. Pero por el otro lado, Narcos evidentemente cuenta una parte de la historia colombiana de la cual nosotros como colombianos no nos sentimos muy orgullosos. Pero al final termina siendo una realidad que pasa en casi todos los países de la región. Y la cual no hay que negar, sino y digamos que yo soy de esas personas que creo que las historias buenas hay que contarlas, y además, en este caso, si son históricas y además si tienen algo de tragedia y algo obviamente, de oscuridad, ojalá aprendamos de esa historia para que no se vuelva a repetir. Pero, como digo, en Colombia el tema, aunque de Colombia han salido muchas series relacionadas al narcotráfico, siempre hay como esa doble visión, ¿no? Por un lado, son las series que más se consumen, pero por otro lado hay como una posición más política, decir, ¿y por qué solo exportamos al mundo historia de narcos? ¿Y por qué esa es la imagen que queremos mostrar? Yo creo que no es la imagen que queremos mostrar, y estoy totalmente de acuerdo que yo hablo como colombiano, que en Colombia hay muchas otras historias que valen la pena contar, y de hecho nosotros estamos hoy en día... Ustedes combinan, hay producción a todo nivel. A todo nivel, y hoy en día tenemos series que no tienen nada que ver con el narcotráfico y que creo que ojalá vayan a ser igual de exitosas que Narcos. Pero obviamente digamos que el tema narco sigue siendo, ¿no?, algo que la gente maneja con pinzas.
Pero creo que lo manejamos con responsabilidad. Creo que el tema del narcotráfico lo mostramos desde un ángulo, si bien está contado desde una perspectiva también americana, también desde un ángulo como víctimas del narcotráfico en una sociedad que sufrió el flagelo del narcotráfico, pero que sobrevivió a ella. Y yo lo que hablo, y le digo a las autoridades también colombianas, y se lo dije en su momento a ProColombia, que es la entidad pues, que maneja la marca País, es que gracias a Narcos hay mucha gente que está interesado por Colombia, no solo por el tema de Pablo Escobar, el narcotraficante, sino por las locaciones que hemos mostrado, por el talento colombiano que hemos expuesto al mundo, por el talento también técnico, por el nivel técnico de la gente que trabaja en la La producción. presentación dentro de lo malo, valga el juego de palabras, de lo bueno que se puede explotar de países que tienen riqueza. Absolutamente. Yo creo que Narcos fue el disparador para que hoy en día en Colombia se estén haciendo muchas más producciones internacionales grandes, porque también el mundo audiovisual de Hollywood se interesó por Colombia y también afianzó la confianza en un país que demostró poder competir en calidad y en talento técnico, en talento creativo con otros mecas, ¿no? Otras mecas audiovisuales como lo son Los Ángeles o lo puede ser Europa. Bueno, usted que ha estado en la producción de estas series, Diego, ¿qué tanto de realidad muestran? Cuando se presentan, hay quienes piensan, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Se pone de un 1 a 100 en qué porcentaje la presentación con la realidad que pasó. En su momento oculta, pero ahora ya con todo lo que se ha dicho, incluso hasta con información desclasificada, esto es lo que presentamos. Yo hablo por las series que hacemos nosotros, en el caso, digamos, de Narcos, donde obviamente se manejan biografías de personajes que existieron realmente. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos y muy fieles a la realidad. Entonces, realmente ahí se hizo una investigación muy cuidadosa, utilizando información pública, pero también información que usted dice que se desclasificó, y ajustamos la narrativa a esos eventos reales. Obviamente, como pasa en cualquier ficción, hay cosas que se exageran, que se dramatizan para efectos, ¿no?, narrativos, pero lo que se muestra ahí es, yo creo que muy cercano a la realidad. En otras historias, por ejemplo, Distrito Salvaje, que es una serie que actualmente está en Netflix, que también es una producción nuestra y además un contenido generado en casa, en Dynamo, es una historia absolutamente ficcionada, pero el contexto, que es el momento que está pasando Colombia en la actualidad, que es el proceso de paz y todas las consecuencias que conlleva ese proceso muy difícil para una sociedad que estuvo en guerra durante más de 50 años, es muy real. Y las situaciones que se presentan ahí son muy reales. Nosotros siempre nos cuidamos de ser muy cuidadosos con el manejo de la realidad y ser muy responsables con ese manejo, porque como pasa en Colombia, yo creo que es un fenómeno también global, hay una polarización difícil de manejar, y en la medida que uno maneje una objetividad y una responsabilidad de la verdad, pues yo creo que eso, digamos que también ayuda a no segmentar las orillas. Está con nosotros esta noche al banquillo el productor colombiano Diego Ramírez. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el productor colombiano Diego Ramírez. ¿Cómo definen los lugares donde se han rodado estas series? ¿Se ha trabajado fuera de Colombia o estrictamente es suelo cafetero? No. Nosotros pues tenemos oficinas operativas en Bogotá, en Ciudad de México, en Madrid, en España, y una oficina en Estados Unidos que por ahora no produce, pero la meta es también producir en territorio norteamericano. Pero ¿en dónde se filma
Yo creo que parte sobre todo del guión, de la historia, ¿no? Es ver dónde pasa la historia o qué características tiene la historia para saber dónde se puede rodar. Después de eso viene un análisis ya más logístico y técnico, porque evidentemente no en todas las partes se puede filmar, ¿no? Por temas de seguridad, por temas de acceso, por temas logísticos. Entonces se hace un análisis más de producción y técnico. Por ejemplo, en la serie nosotros participamos también de la producción del Chapo, una serie que también está en Netflix, en donde todo lo que se ve ahí, que es México, se hizo en Colombia. Más por un tema de seguridad, porque pues, esa historia, al ser el Chapo un narco que todavía está vivo y que todavía tiene poder, digamos que se tomaron precauciones y digo, mejor no filmemos eso en México, filmémoslo en otro lugar y se filmó en Colombia. Pero también hay locaciones, ¿no? En donde hemos falseado locaciones, en donde se dice que es Aruba, pero se filmó en Cartagena. Pues yo creo que eso pasa en muchas producciones. Hace unos años filmamos una película con Tom Cruise, en donde en Colombia se falseó lo que es Nicaragua, lo que es Panamá. Entonces depende mucho también, ¿no? De un tema logístico, de costos. Pero sobre todo, yo vuelvo al punto inicial. Lo que define es, por lo general, la locación es la historia, ¿no? Eso es. ¿Cómo encuentran los personajes? Por aquello en algunos que, bueno, ahora con la tecnología es fácil buscar al personaje de la serie, que se parezca, las tonalidades, porque si bien hablamos el castellano, el colombiano tiene un acento diferente al mexicano, al ecuatoriano, al hondureño, sí. Y ahí van tratando de mostrar la serie lo más apegada a la realidad y desde luego captar la atención del que está allá en la pantalla. Sí, la búsqueda del talento es lo más difícil, pero a la vez lo que define una serie, ¿no? Tener buenos actores en cámara, pues eso hace que la probabilidad de éxito sea mucho mayor. En el caso de Narcos, y creo que pues todos los que la han visto ven que hay una multinacionalidad de actores, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del protagonista Pablo Escobar, que es brasilero, pero también hay mexicanos, puertorriqueños y hay portugueses. Y realmente en ese caso, como la audiencia objetivo era la audiencia internacional, el criterio que primó fue el talento de los actores, es decir, que fueran actores fuertes, que fueran actores que tuvieran esa capacidad actoral para personificar esos personajes los narcos de los años 80. Entonces, digamos que ahí se escoge sobre todo gracias al talento. Pero yo diría que hoy hay un fenómeno muy interesante también relacionado al talento y es, por lo que usted hablaba al principio, por este fenómeno de las multiplataformas y de la inmediatez con la que viajan, ¿no? La inmediatez del contenido, de la forma como viaja hoy el contenido a nivel mundial. Lo que antes eran las grandes celebridades o ¿no? los grandes actores ya no son tan importantes. Y no quiero que me malentiendan, pero hoy en día hay fenómenos como La Casa de Papel o incluso otros fenómenos que se han vuelto series o incluso Narcos. O sea, yo creo que si yo le preguntase a la mayoría de espectadores qué actores conoce usted de Narcos, seguramente no conocen a muchos. Entonces, yo creo que el contenido hoy en día, las historias, son más importantes o son más relevantes para la audiencia que el que esté ¿no? en la pancarta un actor que ellos puedan reconocer. Eso lo ha demostrado, pues lo han demostrado esas grandes series que se han vuelto un fenómeno de la noche a la mañana. Y nuevamente menciono el caso de La Casa de Papel, que yo creo que pues aquí en Latinoamérica esos actores no eran conocidos hasta que estuvieron en La Casa de Papel. Dynamo ha entonces abierto una brecha para el descubrimiento de talentos, encontrar personas que no eran tan conocidas, pero ahora se volvieron súper populares, independientemente de la presentación del tipo de serie que están rodando, que ya se rodó. Nosotros filosóficamente creemos que el talento es nuestro mejor aliado.
Y ese talento no es que tenga una fuente única, ¿no? Nosotros nos encontramos con talento, y hablo de tanto de actores como escritores, como directores, de manera casual, y muchas veces apostamos a talento nuevo, ¿no? Creemos en que hay que apostarle al talento nuevo porque ese semillero, nosotros consideramos que ese semillero pues, va a ser nuestro sustento en el largo plazo. Sin embargo, hay algunos que son duros encontrarlo, por lo menos tratar de llevarlo a la realidad visual que hemos estado acostumbrados. ¿Con quién han encontrado dificultades? Estado para lograr aproximarlo lo más posible a cómo era? Pues ahora justamente estamos en la búsqueda de un personaje histórico. No puedo hablar mucho de, pero es, perdón, no hondureño, pero centroamericano. Y ese nos ha costado porque tiene unas características físicas y de personalidad que son difíciles de encontrar, sobre todo en actores, digamos, de ese rango de edad. Como digo, no puedo hablar mucho. Es algo que está en proceso. Está en proceso, está en desarrollo. Ojalá pueda hablar de eso con más autoridad a mediados de año, pero es algo que se viene y seguramente va a ser una serie que va a ser muy interesante, sobre todo por una audiencia centroamericana. Tiene que ver con la región. Tiene que ver con la región. Pero tenemos el embargo ahora mismo. Tiene que ver con la región y es, como digo, es una historia que pasa desde los años 60 hasta los años 80, pero es muy interesante. Realizan casting con frecuencia ahora que está presente en Honduras y que está compartiendo con nosotros a través de Televicentro, que tiene ya los derechos exclusivos de Narcos para los próximos días, buscando de pronto algunos catrachos que puedan formar parte de sus empresas. Pues en este viaje, que es más de placer que otra cosa, ¿no? Aquí acompañando a la familia en vacaciones, pues no vengo con esa mentalidad de buscar actores. Pero el productor siempre anda con eso de la búsqueda. Sí. La observancia está en todo momento. De acuerdo. Más que actores, lo que sí he encontrado aquí, que me parece fascinante, son las locaciones. La variedad de locaciones que ofrece este país, ¿no? Tanto de montaña, selva, costa, islas, cayos. La verdad es que me he fascinado con la variedad geográfica que ofrece este país, y sobre todo ya pensándolo a nivel de producción, eso sí es algo para explotar. Y digamos que ahí, sobre todo pensando ya en creación de industria o generación de una ventaja competitiva para Honduras, creo que hay algo que se puede trabajar muy interesantemente. ¿Qué le impactó aquí de la costa norte, donde estamos ahora, con un Caribe de los más desarrollados, si es que no el más desarrollado de la región? Pues en este viaje conocí a Roatán, que no conocía. Me encantó la isla, ¿no? Por un lado encontré una cultura autóctona de esa isla que me pareció muy interesante, y a nivel geográfico y a nivel de naturaleza, y obviamente el arrecife que la rodea y las maravillas naturales que tiene, a mí me parece que es un lugar espectacular que muy poca gente conoce, o yo creo que sobre todo hablando de Sudamérica, se ve que hay mucho turismo europeo, norteamericano, pero creo que es algo para aprovechar y también para promocionar a nivel latinoamericano. Es decir, que pueden venir sorpresas en este 2019. Pues ojalá pudiésemos filmar algo allá, yo sería el más feliz. Está con nosotros esta noche al banquillo el productor colombiano Diego Ramírez. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el productor colombiano Diego Ramírez, pieza clave en la serie Narcos. Una historia de la realidad de nuestros pueblos. El crimen organizado actuando en Colombia, acciones que ahora se ven con mucha frecuencia dentro de la región. Fue duro ir viendo todos los sistemas bajo los cuales se fue desarrollando la serie. Si bien era una historia ya conocida por muchos
ejecutarla. ¿Qué le representó, Diego? Como lo dije al principio, yo creo que es también una reflexión interna, ¿no? De asumir con responsabilidad el contar una historia que representa una etapa negra para nosotros, pero yo creo que además, y digamos que esto ya lo digo como productor y como espectador, es una historia fascinante, ¿no? Cuando uno es productor, muchas veces tiene que dejar de lado el tema moral, pero sí el tema subjetivo y ser más objetivo, porque las historias de los narcos son fascinantes, son increíbles. La historia de Pablo Escobar es absolutamente increíble y como usted mismo lo decía al principio, uno no se puede creer que esas cosas hayan sucedido de verdad. Entonces, desde ese punto de vista, hacer una historia que sea entretenida, que esté llena de acción, que tenga unos giros, ¿no? Unos giros narrativos en cada momento que uno no se espera, en esos personajes que son más grandes que la realidad, unas personalidades exuberantes, pues yo, digamos, como productor, me sentí muy afortunado de poder contar esa historia y ser parte de ese proyecto. En esos rodajes que se desarrollaron, ¿qué le impactó? Se habían estudiado libretos, sabían cómo se iba a ir desarrollando, pero a veces está el extra de quien participa y se involucra de forma directa en el rodaje. Sí, yo creo que esos momentos mágicos aparecen y aparecen por muchas situaciones, pero sobre todo al ver, y hablo de las primera y segunda temporada de la historia de Pablo Escobar, cuando uno ve a Wagner Moura, que es el actor, convertirse en Pablo Escobar, es una cosa que realmente lo deja a uno muy boquiabierto, porque el tipo es un tipo bueno, bonachón, que uno lo ve en domingo y es un tipo que a uno le dan ganas de abrazarlo. Cuando se metía en ese personaje, era una transformación que a mí me causaba mucha impresión. Y se quedaba en ese personaje no solo durante el rodaje, sino incluso un tiempo después del rodaje hasta que salía otra vez del personaje. Entonces, ese compromiso y esa pasión que le meten los actores, pues digamos que es impagable. ¿Cuánto tiempo les llevó el rodaje en las diferentes series? Por lo general, digamos, una serie como Narcos, la temporada desde su creación hasta su etapa final de postproducción es casi que un año. Por eso es que las series por lo general las temporadas salen año tras año, porque realmente el tiempo que se llevan es ese, ¿no? Tanto en preparación, en desarrollo, en preproducción, en producción, en postproducción, en edición, en todo esto, son tiempos largos porque son rodajes complicados. Hay series que son más cortas, digamos que Distrito Salvaje, en los tiempos de producción son menores, pero estamos hablando también que son series que de principio a fin se pueden demorar 8 meses, 9 meses. En el caso de la serie Narcos, Sí. ¿se concluyó toda la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa para entregarla al público o pasa por aquello de la competencia que se está rodando y ya se está presentando? No, en el caso de Narcos, y realmente es en el caso de todas las series que hacemos nosotros, se finalizan y una vez finalizadas es cuando se estrenan. Sobre todo porque si pensamos en este nuevo fenómeno de las multiplataformas, tenemos que tener en cuenta que la temporada completa tiene que estar disponible en el día 1. No es como en la televisión abierta en donde se estrena el capítulo 1 una semana, a la próxima semana está el capítulo 2, a la tercera semana está el capítulo 3, sino en Netflix uno prende y están los 10 episodios o los 2 episodios o los que sean, están para vérselos uno tras otro. Entonces, el proyecto como tal tiene que estar finalizado absolutamente antes de salir al aire. ¿Cuál ha sido el papel del colombiano en general, de donde ha surgido esta historia y que ahora nos lleva a pensar en historias incluso hasta del país, aquí Honduras, y justamente en la zona norte donde estamos, donde tanto se ha hablado de este tipo de actividades?
¿Cómo recibió el pueblo? ¿Hubo en algún momento dificultades en algunos rodajes, sobre todo cuando se ve el actual de agentes de la DEA, del ejército y tantas cosas negativas que se presentan? Sí, o sea, siempre es un reto, sobre todo, digamos, donde más dificultades veíamos es al buscar y tratar de alquilar locaciones, ¿no? Cuando queríamos una casa y el dueño nos decía, claro, la alquilo. Ah, pero ¿para qué proyecto es? Ah, para Narcos. No, no quiero que mi casa aparezca en una serie que se llama Narcos. Ese tipo de cosas, digamos, que suceden. En ojos del espectador, nosotros con Narcos ya venimos después de muchas series de narcos que se han hecho en Colombia, ¿no? La televisión abierta nos precedió en muchas series que se hicieron, novelas, Escobar el Barón del Mal, El Cartel de los Sapos, Sin Tetas No hay Paraíso. Bueno, hay una cantidad de series relacionadas al tema del narcotráfico que precedieron en Narcos como serie. Entonces, el espectador está bastante habituado. Yo creo que en Colombia Narcos tuvo éxito, pero no fue el éxito que fue afuera, porque ya, como digo, esa historia se conocía, se había contado una y otra vez, y ya la gente estaba, no digo que cansada, pero sí un poco saturada de la misma historia. Pero pues en Narcos lo que fue clarísimo es que el objetivo era enganchar justamente a audiencias que no tuvieran o que no conocieran tan cercanamente la historia de Pablo Escobar o del cartel de Medellín, el cartel de Cali, y llevarlos hacia Colombia a conocerles de cerca esa historia que se desarrolló en un país sudamericano, pero pues que tuvo un impacto mundial. Que se hayan tomado todos estos proyectos a nivel de otros países, les ha involucrado el caso ahora de México, Estados Unidos, en Europa, donde están también trabajando con Dynamo. ¿Cómo ha sido la aceptación? La aceptación, y no hablo solo de Narcos, sino en general, ha sido muy De positiva. producción a diferentes niveles. Muy positiva. Y vuelvo a repetir, lo que demostró Narcos, más allá de solo contar una historia interesante, es que en Colombia se puede producir cosas de altísima calidad para un público internacional que está acostumbrado a ver series tan grandes como Game of Thrones o como Breaking Bad o como muchas otras que pues tienen un nivel de producción altísimo. Entonces, que la gente acepte que desde Latinoamérica se puedan producir ese tipo de series, pues es, creo que beneficioso para toda la región. Lo otro que creo que fue un éxito a nivel de país es que Narcos se filmó en locaciones reales. Nosotros como colombianos muchas veces vemos en películas americanas o en series americanas que aparece una plaza de un pueblo y dice Bogotá, Colombia, cuando eso se filmó en algún lado en Nuevo México o en el sur de California o en algún lado en donde la plaza principal, ¿no? Pasan gallinas y hay unos campesinos con sombrero charro sentados que nada tienen que ver con la realidad colombiana. Narcos es lo más cercano a una realidad pura de lo que sí pasó en Colombia. De lo que pasó y las locaciones. O sea, lo que pasó en Medellín se filmó en Medellín, lo que sucedió en Cali se filmó en Cali, lo que pasaba en Bogotá se filmó en Bogotá. Eso hace 10 años, hace 20 años no se hubiera podido hacer por temas de seguridad. Hoy en día, que una producción de esas características se pueda producir en Colombia sin problemas de seguridad, sin tener ninguna afectación o ningún riesgo de seguridad para el equipo creativo o el equipo técnico internacional, pues yo creo que eso habla muy bien del país. ¿Cuál fue la mayor dificultad que enfrentaron en el rodaje, ya metidos dentro de la serie en sus diferentes presentaciones? Yo creo que dificultades muchísimas. Pero algo que sí les hizo pensar que les iba a dificultar el rodaje, Diego. Pues yo creo que, o sea, no hubo nada que realmente pusiera en riesgo la producción como tal, pero sí hubo temas como, por ejemplo, teníamos previsto rodar con unos helicópteros militares. 2 días antes de rodar con esos helicópteros militares, nos llama el ejército y nos dice,
necesitamos esos helicópteros para una operación especial que estamos haciendo. Entonces ya no contábamos con los helicópteros. Y eso a 48 horas de rodar con helicópteros, que implica una producción, una preproducción, una preparación muy, muy compleja, nos tocó alquilar unos helicópteros civiles, pintarlos a mano de color militar, o sea, sin dormir literalmente para poder al otro día rodar. Alterado todo lo planificado. Sí, digamos, ese tipo de cosas pasan, pero pues para eso está justamente una buena producción y una buena planificación para tener planes de contingencia y saber cómo actuar en caso de que sucedan ese tipo de imprevistos. Pero cosas mayores realmente y afortunadamente no sucedieron y yo creo que hablo por todos, hablo también por el equipo americano que estuvo liderando la producción de Narcos, que tuvieron una muy buena experiencia filmando allá y por eso es que ese voz a voz, que es muy importante para nosotros como productores, también llegó a oídos de otros productores en Estados Unidos y en Hollywood, y eso ha hecho que realmente nosotros el año pasado filmamos una película con Will Smith en Colombia, que no ha salido, pero que se llama Gemini Man. Filmamos otra película con Mark Wahlberg, que se llama Mile 22. Realmente la gente de Hollywood, que son, ¿no?, productores con mucha experiencia, directores con mucha experiencia, actores pues con una trayectoria impresionante, están creyendo en el talento, están creyendo en Colombia y se están acercando a Colombia y lo están viendo como una posibilidad real para producir sus proyectos allá. Ahí es donde viene lo positivo, la llegada de este talento por lo que en su momento aportaron las series, satanizadas quizás por algunos. Absolutamente, yo creo que es, como digo, Narcos le trajo más beneficio al país o sea, comparado a las pocas cosas negativas, pero yo creo que las cosas más positivas es justamente la cantidad de proyectos grandes que se han acercado a Colombia para que se produzcan allá y eso obviamente representa una cantidad de inversión, de gasto interno que activa muchos sectores de la economía, no solo la industria audiovisual, sino también el tema hotelero, el tema de transporte, el tema de alimentación, ¿no? Todos los servicios aledaños a una producción se activan y eso pues genera en generación de empleos, en generación de noches de hotel, en compra de vuelos, en contratación de servicios, en una cantidad de cosas que realmente benefician la economía local. Está con nosotros el productor colombiano Diego Ramírez esta noche al banquillo. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo don Diego Ramírez. ¿Se queda por alguna temporada en Honduras? ¿Habrá algún estudio de los hechos del AMPE en nuestro país que se han llevado narcotraficantes para Estados Unidos que pueden tener conexión con el sur de América? Pues por ahora desafortunadamente me regreso mañana ya a Colombia. Ya se acabaron las vacaciones y necesito volver a la oficina. Me están esperando varios asuntos pendientes, pero no descarto que se hagan historias relacionadas a Honduras. Debo admitir que obviamente no conozco en detalle, ¿no?, la historia política o de estos eventos puntuales que usted menciona, pero no lo descarto. O sea, las buenas historias provienen de muchos lados. Y yo creo que en Latinoamérica tenemos muy buenas historias que contar. No necesariamente relacionadas al narcotráfico, sino en general. Y yo creo que ahí como región tenemos un potencial y yo diría, podemos ser competitivos. O sea, lo interesante de todo esto que se llama hoy en día la economía naranja, todo lo relacionado a las industrias creativas, es justamente eso, ¿no? Es ver cómo nosotros como países del segundo o tercer mundo podemos ser competitivos con el primer mundo en los temas creativos, ¿no? Ahí no hay barreras de entrada y creo que ahí nuestra capacidad creativa puede ser igual o mejor que la de los países más desarrollados. Entonces ahí podemos competir de tú a tú con grandes países como Estados Unidos o como Europa, o incluso como hoy en día pues hay focos creativos también en India, en Corea, que se ha vuelto muy interesante, Turquía, que ahora es una exportadora de telenovelas, pero yo creo que Latinoamérica ahí tiene un poder
y un potencial creativo que deberíamos explotar. Entonces, las historias, sean relacionadas al narcotráfico o no, pueden provenir de muchos lados. No descarto que aquí encontremos una historia fascinante que le interese a la audiencia internacional. Nosotros siempre estamos pensando en esa audiencia internacional, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva, qué es lo que motiva al espectador en cualquier lado del mundo sentarse una hora frente al televisor? Y usted que es un estudioso de toda esta región y del área, ¿qué le está gustando al americano? Y aquí hablamos desde Estados Unidos, donde las multiplataformas y la televisión es el principal medio por el cual se informa el ciudadano. ¿Qué gusta? Yo creo que es una pregunta muy difícil porque no, ojalá tuviéramos nosotros, ¿no?, esa fórmula o esa ecuación Pero mágica. siempre existen algunas preferencias sobre cuáles ustedes Existen orientan y tendencias, trabajan. existen tendencias, ¿no? Seguramente el tema del narcotráfico sigue siendo una tendencia, aunque yo creo que, digamos que ya se está disminuyendo. El tema del crimen y del histórico es muy interesante y creo que eso se va a mantener, ¿no? Los crímenes históricos o los personajes históricos que han sido muy relevantes en la región o con impacto mundial, pues yo creo que eso sigue siendo algo que llama mucho la atención. Es decir, las historias reales o los casos reales, eso sí lo vemos como una tendencia, ¿no? Las historias que están basadas en hechos reales se vuelven muy apetecibles. Por otro lado, evidentemente están todas las franquicias, las grandes franquicias, ¿no?, que están basadas en un libro, llámese de superhéroes o Harry Potter o lo que sea. Eso obviamente, digamos que llama mucho la atención, que esté ya, ¿no?, que haya novelas que tengan cierta aceptación en el público, un público masivo y que después se convierta en una película o una serie, pues eso es interesante. Pero yo diría que por lo general al espectador, y no discrimino aquí entre el espectador americano y latinoamericano o europeo, buscan historias originales, historias auténticas. Y si vemos, o digamos que por lo menos nosotros tratamos de hacer eso, de que nuestras historias sean únicas y sean auténticas. Por ejemplo, acabamos de filmar hace pocas semanas una historia que sucede en el Amazonas, el 100% de la historia. Eso es algo que nunca se había hecho desde las películas, ¿no? Desde las películas de los años 80 de Werner Herzog y otros grandes directores que han hecho películas. Realmente hacer una serie al 100% en el Amazonas. Y en este caso pues, tuvimos también la posibilidad de filmar en otra selva más cercana a Bogotá y decir, este es el Amazonas. Pero cuando uno ve la majestuosidad del Amazonas, difícilmente se puede falsear o se puede replicar. Entonces tomamos la difícil decisión desde el punto de vista de producción, de filmar realmente en el Amazonas. Fue una experiencia increíble, estuvimos 3 meses metidos en la selva filmando. Increíble, ¿no? Como experiencia personal y profesional, increíble. Como producción, muy compleja, ¿no? Lidiar con mosquitos, con humedad, con temperaturas altísimas, con bichos, con pantanos, en fin, complejas, porque llevar también cosas, ¿no? Trasladar equipos de producción, cámaras, equipos técnicos, de un lado al otro, pues era complejo. Pero yo creo que eso en la pantalla se ve y se agradece. Ahora que estamos editando y postproduciendo, Vienen los suspiros y los es agradecimientos. como realmente quedamos muy impactados y es una historia que se va a ver en Netflix este año en algún momento. Se llama Frontera Verde, digamos que ya es público, ya Netflix hizo el anuncio. Todavía no tenemos la fecha de estreno, pero es una serie que se va a dar en Netflix en el transcurso de este año. ¿Cuántas personas trabajan, se involucran en la serie Narcos, que pronto la tendremos aquí en la corporación Televicentro? Al final vemos todo con detalles a la perfección, pero son trabajos, nos decía, de meses, quizás de años. ¿Cómo está el equipo? Son equipos enormes. En el caso de Narcos, son equipos que fácilmente puede rondar las 300 personas en el set. Y eso, ¿no?, multiplicado por el número de catering, por el número de trailers, el número de camiones, el número de desplazamientos, el número de lo que implica eso en transporte. Son producciones realmente muy grandes que cuando llegan a un lugar
generan cierto caos, así uno no lo quiera, ¿no? En la movilidad de una ciudad, en el tráfico, en la alteración de las vías, en la alteración de los sectores por donde pasan esas producciones. El número de curiosos que se acercan y que hay que, ¿no? Ese es un gran problema que pasa en Colombia, pasa en Honduras y pasa en todo el mundo. Sí. Pero entonces son realmente equipos y equipos muy profesionales, ¿no? Equipos que además requieren una especialización en cada uno de las diferentes áreas de la producción, tanto de efectos especiales, los stunts, el arte, la producción. Realmente hay muchos equipos trabajando y de manera muy coordinada todo el tiempo, y pues eso al final se cuenta en, yo diría que en 300 personas que están en el set, más las personas que están en la oficina, más las personas que están en la parte más creativa, que obviamente no se ven, sino están escribiendo en una oficina o pues son equipos realmente muy grandes. Diego, le agradezco. Rosendo. Le dejo los micrófonos de Al Banquillo de TSI, de la Corporación Televicentro, donde estará ya la serie Narcos, de su producción, de la empresa Dínamo. ¿Por qué la debemos ver? ¿En qué debemos tener esos detalles como telespectadores a esta historia de Colombia? Bueno, yo los invito a que sigan la serie Narcos, que prontamente estará en esta pantalla, y creo que es una historia fascinante, creo que es una historia que los va a atrapar por los personajes, por las acciones, por lo que representó eso en la historia, no solo de Colombia, sino de toda la región, y creo que además pues los va a enganchar de una manera, episodio tras episodio, con lo que le pasa a los personajes, tanto buenos como malos, que ya veremos ustedes de cuáles se enamoran, pero los invito a que la vean. Gracias. Esta noche con nosotros Al Banquillo el productor colombiano Diego Ramírez. Por su sintonía, muchas gracias.